Y hoy he traído todo esto porque voy a intentar volver a hacer el bullet journal. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy es año nuevo y he pensado que el mejor vídeo para empezar el año era el del bullet journal, que no paráis de pedírmelo. Entonces, bueno, he traído aquí un montón de cosas de Stationery Pal para intentar hacer mi bullet journal de este año. Pero antes que nada, pues ya sabéis, tenéis que dejar like ahí abajo. Este es el primer vídeo del año, así que vamos a intentar empezar el año con buen pie. Dejar like, comentario, compartir desde el principio, porque si no, pues el algoritmo nos castiga. Así que vamos a seguir, vamos a empezar ya a luchar contra la maldición de YouTube desde el principio. Y nada, bueno, aquí estoy con un vídeo que me pedís un montón, que es el vídeo de bullet journal, que vuelva al bullet journal. Yo en 2021 prácticamente no he utilizado el bullet journal. De hecho, voy a usar la misma libreta que usé, que es esta, que es la de Paper Ideas, que la podéis encontrar en Stationery Pal, y además tenéis un descuento del 12% con mi código, que lo tenéis abajo. Y he usado la mitad. He usado hasta aquí y entonces pues me parecía un desperdicio empezar una nueva. Sabéis que yo lo utilizo para YouTube. Este es mi mes de diciembre. Esto se ha caído. No, esto se ha caído, pero es un spoiler, y esto también, y esto. Este fue mi mes de diciembre y voy a empezar a partir de aquí, que voy a poner ya la portada. Y tengo algo que está haciendo bulto. Ah, vale, ya. Que son las pegatinas de mis dibujos, que de momento no las voy a usar, pero las tenía guardadas ahí. Bueno, esta va a ser la portada, va a ser muy simple. La del año pasado fue muy simple, de hecho grabé el vídeo de bullet journal y no lo visteis. Fue esto, y luego aquí puse un calendario, que más o menos voy a hacer lo mismo, y a partir de ahí puse los meses. Y es prácticamente todo lo que usé. Sabéis que yo utilizo esta libreta para YouTube, y el bullet journal tal como se hace en YouTube, pues paradójicamente es algo que requiere de mucho tiempo, cuando se supone que es una herramienta para organizarte y para poder llegar a todo lo que haces. Pero en cambio pues te tienes que pasar horas y horas y horas de tu día haciendo esto. Entonces pues yo no tengo tiempo para eso, así que no vais a ver uno de esos bullet journals con miles de colecciones, con miles de páginas y con miles de cosas que para mí no sirven. Entonces yo lo que voy a hacer es la portada, simplemente por separar mi mes de diciembre del resto. Entonces voy a hacer la portada, voy a empezar aquí en esta hoja. Quiero hacer los meses de 2021 por esos vídeos que tengo que hacer. Por ejemplo, este año me dieron la idea de hacer el vídeo del amigo invisible, pero me la dieron a principios de diciembre, o ya pasado el puente de diciembre. Entonces el vídeo del amigo invisible llegó muy tarde, y si yo me lo apunto pues lo puedo hacer antes, ¿no? Igual que este año he grabado antes lo de las recomendados de Black Friday y cosas así, o el de recomendaciones de regalos de Navidad para gente creativa, pero que no eran el amigo invisible, porque el amigo invisible siempre se supone que tiene que ser algo barato, y que no fue nada fácil hacerlo. Si no lo habéis visto, os lo dejo por ahí. Por cierto, mi cuenta de Instagram debe estar por aquí también, que la estoy retomando, a ver si me la dejan de bloquear. ¿Y qué voy a hacer de portada? Pues voy a hacer una cosa muy simple. Me he traído solo este washi, que también lo tienen en Stationery Pal, o por lo menos lo tenían, no sé si lo seguirán teniendo porque este lo tengo desde hace un montón. Y nada, es el rosa de cuadritos, simple. Me he traído algunas de sus pegatinas, los Fudebillori, no, estos no son los Fudebillori, estos son, no me acuerdo, los que llevan dos puntas, de una de cada color. Los Fudebillori están por ahí, los Tombow, esto creo que era de Kokuyo, o no, no, esto no era de Kokuyo, esto es de Uchida Yoko, pero vamos, que son los mismos que los Sakura, que también los tengo por ahí. Y los Myliner, que he cogido mis 3 Myliner de siempre, y los Sailor, que he cogido la caja entera, porque nunca he usado la caja entera. Así que pues igual le puedo sacar partido. Y también he traído algunas pegatinas de ellos y en fin, alguna cosa. Así que nada, vamos a empezar con la portada. Y la portada va a ser muy simple. Necesito otra libreta. Estaban aquí, no sabía lo que había hecho con ellos. Vale, ¿por qué necesito otra libreta? Porque quiero probar los colores, porque no me los sé. Entonces, por ejemplo, este no sé si es el color que yo espero que sea. Sí, es el color que yo espero que sea. Pues con este voy a hacer la portada, que va a ser muy sencilla. No sé si la estoy centrando. Espérate que no ponga 2020.
puesto 2022, milagro. Bueno, vamos a ponerle aquí un trozo de cinta. Y no me gusta. Me he pasado. Algo así, tampoco me quiero complicar mucho la vida. Y a ver, he cogido aquí algunas pegatinas de estas. Creo que ya sé cuál voy a coger. Bueno, ¿os acordáis de estas pinzas, no? Estas pinzas las cogí para coger pegatinas de aquí, porque a veces me cuesta. Entonces yo creo que voy a coger este. Lo voy a pegar ahí porque lo he pegado ahí ya sin querer y no lo podía quitar. Y voy a coger otro, este. Ya está. Este, y a lo mejor cojo el portátil. ¡No! Ahora lo tengo que poder quitar porque ahí no puede estar. Oh. Vale. Aquí. Pues ya está. Simple y sencillo. Pasamos a esto de aquí, que lo he intentado planear, por cierto, que he hecho con el lápiz. Este aquí, este es mi lápiz de Tombow, que se me cayó de punta y se me rompió. Se me rompió esto de aquí. Este es el limitado, este es el... Bueno, limitado, era limitado, supongo que ya no se podrá comprar, pero sí que hay del mismo estilo, solo que no son de este color tan chulo. Entonces se me cayó de punta y esta parte se me dobló y entonces no podía usarlo. Pero me compré otro de los que no son limitados y le cambié esto de aquí. El otro también era bonito. De hecho me lo compré también en Stationery Pal, pero es que este me gusta mucho. 8, 9 y 10. Yo creo que con 10 tengo bastante. Este último año, aquí desde septiembre, hice todos los meses seguidos. Los puse todos seguidos porque para mí era mucho más cómodo. Y ya lo que hacía era directamente sin el lápiz ir a dibujar los cuadros con el negro. Pues aquí ya tenemos esto, que sería donde voy a encajar todos los meses. Y como siempre, no sé si coger este, no, voy a coger el azul. Esto lo voy a hacer con el azul. No sé por qué, pero me apetece usar el azul. Bueno, ahí ha habido un pequeño fallo, pero da igual. Y ahora había encontrado una libreta, una cosa de estas con los meses y así no los tengo que escribir.
Y ahora pues voy a usar la pluma de Platinum para apuntar algunos de los vídeos que tengo que grabar al mes siguiente. Entonces aquí en este caso sería regalos de Navidad. No sé si me falta algo, a ver qué puse el año pasado. No, quizá algunos de rebajas por aquí, pero eso ya lo iremos improvisando. Bueno, si se os ocurre algún vídeo así estacional, decídmelo ahí abajo. Y en qué mes lo debería apuntar, porque sobre todo se me ocurren los de finales de año, pero no, antes no. Vale, y así quedaría pues la página esta de vídeos que tengo que grabar. O sea, estoy apuntando vídeos para dentro de casi un año. Y estos serían mis calendarios que, como veis, pues los he hecho todos seguidos. Y hoy solamente voy a repasar el de enero, obviamente. Que voy a usar pues este. Yo creo que con un boli de gel, con un cebra, cualquiera. Uy, que va a empezar el día 1 aquí. Tenía la impresión de que había hecho muchos cuadros. Y yo creo que me gustaría hacerlo en tonos azules. Entonces voy a coger estos 4, pero es que siempre le tengo que meter algún rosa. Voy a ver este de qué color es y mi rosa favorito. Bueno, pues este va a ser que no, porque no se ve. Así que pues ese descartado es que no se ve nada. Uf, este es morado, no es azul. Este es verde, pero este sí que creo que lo quiero. Bueno, este más o menos. A ver de qué color son estos dos. Vale, que están bien medio morado. Son iguales, prácticamente, las dos puntas. Quizá esta mejor. Pues yo creo que enero ya lo tenemos. Eso sí, ahora aquí me toca poner bueno, este es el pegamento de Norino y este reposicionable.
Bueno, y aquí también sé lo que voy a poner, pero no os lo pongo, porque no quiero que lo veáis hasta el día del vídeo. Bien, pues este sería mi mes de enero y seguiría con febrero, marzo, abril, pero no voy a hacerlo. Y luego pues a partir de aquí, por cierto, y la otra cinta. Vale, la ponemos en el mes y esta donde empieza el cuaderno, que hoy estamos al día 1, entonces pues voy a hacerlo tan fácil como lo hice el año pasado. Semana 1 y 2. Bueno, vamos a poner del 1 al 9. Y después aquí lo que hacía era hacerme un pequeño cuadradito. Igual me he pasado porque igual me hacía falta más espacio ahí, pero no importa. De notas, que en realidad podría haber cogido algo de esto. Ahora no sé si lo voy a hacer porque, bueno, sí, vale, lo tapo más o menos entero. Y entonces pues ahí escribía mis impresiones de la semana, de si había ido muy agobiada y todo eso. Bien. Yo creo que aprovechando que tengo esto, pues igual lo puedo pegar ahí. Porque también tengo los vídeos de Patreon. Y esos pues sí que no sé cómo me voy a organizar para hacerlos. Bueno, aquí en esta parte voy a hacer los vídeos de Patreon, que no voy a poner nada porque no quiero que haya spoiler. Y eso, entonces aquí estará lo de YouTube y aquí estará lo de Patreon. Quizá debería hacerme una libreta especial para Patreon, pero bueno. De momento creo que voy a ir haciendo con esta igual que hice el año pasado. Y no sé, igual le pongo algún adornito, aunque no me sobra mucho espacio, pero todo. Os lo puedo enseñar, pero tampoco es que vayáis a ver mucho. Esta sería... Aquí estaría la portada, que simplemente es para separar el último mes de diciembre del resto. Esto es como el planificador de los meses. Bueno, ahora en realidad me traería todo esto. Todo esto me lo traería aquí. Y me he dado cuenta de que ya tenía una pegatina para eso, pero bueno, da igual. Porque, pues eso, es lo que voy a ir haciendo próximamente. Pasamos todos los meses, que para mí lo más cómodo es tenerlos juntos. Este año intenté no tenerlos juntos y al final los acabé juntando. Y ya pasaríamos aquí, que son mis listas.
¿no? Y quizá pues en algún momento, a finales de mes o lo que sea, pues me hago un pequeño cuadro de estadísticas y de cómo ha ido YouTube este mes. Y quizá pues debería también hacer uno para Instagram, pero Instagram, como me lo van bloqueando, me está costando mucho mantenerlo actualizado. Está torcido. Bueno, da igual, no da igual. Y esto sería todo. Ya habéis visto que no me complico mucho la vida, que no me la voy a complicar durante el mes, que a lo mejor volvemos a esos vídeos de Plan With Me en los que hacía el mes y hablaba de chorradas. Decidme ahí abajo si os apetece, pero es que no estoy haciendo mucho más. Yo no tengo tiempo para ponerme a hacer el bullet journal bonito y luego se me echa el tiempo encima y necesito el mes ya hecho y en fin, o sea, puede que me veáis haciendo febrero a mitad de mes o algo así porque necesito poner todos los vídeos y planearlos. Así que pues ese ha sido mi bullet journal de este año. Ha sido muy simple, el del año pasado fue igual de simple y si decido hacer el de Patreon pues ya os avisaré. Os dejo abajo la lista de todas las cosas, os dejo abajo los enlaces. Sabéis que tenéis un 12% de descuento con mi código. Así que pues ahí está, para quien le interese comprar algo de aquí. Me preguntáis mucho sobre los envíos, los tiempos, todo eso. Bueno, a mí cada vez que he pedido me ha llegado bastante rápido, me ha llegado en unas 3 semanas más o menos. Cuando hago colaboración con ellos me llega antes, pero cuando pido yo me llega más o menos en unas 3 semanas. Y tema aduanas yo no he tenido nunca problema. Pero ahora las cosas con aduanas han cambiado, así que no sé cómo estarán ahora las cosas. Pero tampoco están cobrando las barbaridades que cobraban el año pasado, porque ya no tenemos que pagar esos 20 euros que te cobraban por el morro y que no sabías a qué venían. Así que si cobran aduanas, solamente cobrarán el IVA. Para mí es una web que merece mucho la pena. Voy a hacer un pedido ahora dentro de poco y voy a acabar mi colección probablemente de Tombow, no lo sé. Y bueno, pues no sé, ya veréis lo que os traigo por aquí próximamente. Y me voy ya porque es año nuevo, porque hoy quería estar todo el día viendo películas y leyendo y aquí estoy grabando vídeos. Que espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo si vosotras utilizáis el bullet journal y cómo hacéis para no perder el tiempo con él, porque a mí llegó un momento que me agobiaba más que me ayudaba, que era como, ay, tengo que hacerlo, ay, no lo he hecho, no sé qué, no. Entonces para mí eso no es útil. Otra cosa es que sea tu hobby, que te sirva para desconectar y que te sirva para evadirte del mundo. Eso es otra cosa totalmente distinta a que lo quieras utilizar para organizar algo y para intentar pues organizar tu tiempo de manera que puedas sacar ratos para leer y cosas así, que yo este año no lo he conseguido. Y nada, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like, que de hecho le teníais que haber dado like al principio del vídeo porque este vídeo va a durar 50 minutos. No, porque aceleraré cosas, pero llevo 1 hora grabando. Así que hay posibilidades de que dure más de media hora. Y entonces eso, le tendríais que haber dado like al principio para ayudar al algoritmo y que no piense que el vídeo no interesa porque le dais al final, porque mis vídeos duran una barbaridad. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca, porque 2022 tiene que ser el año de conseguir el botón de plata. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace y de esto no os he avisado al principio, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, os podéis apuntar a Telegram, porque en Telegram también aviso yo, y si además queréis conocer al resto de la comunidad, os podéis apuntar a Discord, que lo tenéis ahí abajo, y en Discord, pues además de que hay un bot que avisa siempre, ese es el único que no falla, pues eso, conoceréis al resto de la comunidad y os animaréis a comprar cosas que probablemente no necesitáis. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Espero que hayáis pasado un buen inicio de año y que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!